Buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga en Cristo Jesús. Un placer saludarles una vez más. Aquí estamos delante de la presencia de Dios, glorificando su maravilloso nombre, bendiciendo este día que Dios nos ha dado, un nuevo día de esperanza, una nueva oportunidad para arrepentirnos de nuestros pecados y buscar más de Él. La palabra de Dios es clara en todo lo que habla, los últimos días de nuestro Señor, que Él nos ha dejado para que lo glorifiquemos. El tiempo se ha llegado, se está acabando. Muchos estamos en el camino, pero muchos nos estamos quedando también. Esta tarde te traigo una palabra que Dios ha puesto en el corazón. Es una palabra de reflexión para estos momentos que estamos viviendo de la pandemia, de cualquier enfermedad en tu vida, cualquier problema financiero. Y no nomás nos habla de la enfermedad física, sino también nos habla de la enfermedad mental. De que muchos no estamos enfermos físicamente, pero mentalmente estamos enfermos porque no permitimos que el Espíritu Santo sea el que gobierne nuestros pensamientos ni nuestro corazón, sino que permitimos que el mundo con su maldad entre a nuestras vidas. Muchas veces nos equivocamos a quién le contamos nuestros problemas y siempre estamos viendo al vecino, al amigo, en qué nos puede ayudar. Pero realmente el que tenemos que buscar es a Dios, porque el único que nos puede ayudar en cualquier problema es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Porque recuerde que un mundano no le puede contar su problema a otro mundano, porque también él es pecador. Sin embargo, Dios es puro y Dios es pura verdad. Entonces, cuando uno viene al cuarto de guerra, al cuarto de oración, y le declara a Dios lo que le está pasando en su vida, Dios habla a nuestra mente y a nuestro corazón, y Él nos puede dar un consejo, nos puede guiar por el camino correcto. Sin embargo, el mundano nos puede aconsejar mal, y en vez de que arregle nuestro problema, puede agravarse más, porque nos puede dar un mal consejo. Sin embargo, Dios nunca se equivoca. Dice que una vez, hace muchos años, cuando yo pertenecía al mundo, la gente me hablaba de Dios, la gente me hablaba de nuestro Señor Jesucristo, pero en mi mente yo decía, pues yo no necesito de Dios en este momento, y Dios me dejó caminar. Mi historia es muy larga y pues mi testimonio es impactante, como el de muchos hermanos que Dios ha rescatado de lugares imposibles. Y pues aquí estoy. Mucho tiempo he estado escuchando la palabra de Dios, y lo único que me ha sacado adelante de todas mis dificultades es Dios. He pasado por pruebas muy grandes con mi esposa, mi familia, pero Dios siempre está ahí. Él es la puerta que el hombre no puede cerrar. Él es la puerta que el mundo no puede cerrar. Él es la puerta que ninguna enfermedad puede tocar. Cuando uno pasa esa puerta, uno es sano, uno es libre, uno es liberado, uno es totalmente una criatura nueva que es redimido con la sangre de Cristo Jesús. Y cuando uno declara que la sangre de Cristo Jesús lo cubre a uno, cubre a su familia, si uno lo cree, eso es por obra. Pues yo, cuando estaba en el mundo, yo sabía que había un Dios, pero pues si no hay una persona que lo instruya en el camino de Dios, pues uno no puede entender correctamente a dónde caminar. Pero cuando hay una persona que lo guía por el mejor camino, que en estos momentos pues yo tengo mis hijos, y lo que yo quiero guiarlos es por el camino que yo estoy aprendiendo, que yo sé que es un camino de bien, que un día de mañana les puede servir a ellos para ser una mejor persona en el mundo. Yo cometí muchos errores, y a causa de mis errores yo he pagado las consecuencias de esos errores. Entonces todo es un proceso.
un proceso muy grande, muy largo, pero Dios es el único que puede romper esas cadenas que lo atan al mundo a uno. Dios es el único que puede liberarlo de esa dificultad económica, financiera. Dios es el único que le puede dar ese trabajo que su corazón, mi corazón anhela. No es con mis fuerzas ni con las suyas, sino es con la voluntad del Espíritu Santo, ¿verdad? Con la misericordia del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces dice que cuando uno clama a Dios, Dios escucha la oración de uno, pero recuerde que también Dios no le puede dar algo a usted que lo pueda afectar. Dios necesita darle algo a usted que usted se pueda salir adelante, superar. Porque yo no le puedo pedir un carro a Dios, yo no le puedo pedir unas finanzas a Dios, y Él sabe que mi corazón se puede corromper y apartarme del camino de Él. Él simplemente nos da día a día lo que nosotros necesitamos para vivir. Y a veces ese es el error que muchos cometemos, de que decimos, pero yo siempre quiero tener más que esto. Pero si Dios no lo ha permitido es porque Él tiene un propósito en su vida. Uno de los temas que Jesús dejó como ejemplo es en San Lucas 17, del 11 en adelante. Dice el tema, ¿verdad? 10 leprosos son limpiados. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasando entre Samaria y Galilea, y entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió a glorificar a Dios y a gran voz, y se postró rostro en tierra y a sus pies a adorarle gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gloria a Dios. Pues podemos entender en esta palabra, ¿verdad? Que en estos tiempos a veces muchos de nosotros estamos en una prueba no solamente física, sino espiritual. Entonces mire lo que pasó en este tema, ¿verdad? De que que había 10 personas enfermas con una lepra mortal, que en aquellos tiempos era terrible. Todo aquel que tenía esa enfermedad era aborrecido por el pueblo, ¿verdad? Apartado. Nadie quería saber de ellos. Pero siempre había una persona que quería saber de ellos, era Dios. Porque Dios no busca una persona que está en victoria. Dios busca una persona que está en problemas para poderle mostrar el poder de Él, para poder sacar a esa persona de ese hoyo y que sea un testimonio vivo para la otra persona que está en ese mismo problema, que pueda venir y decirle, mira, ¿quién me ha sacado de este problema? No fue Jesús, no fui yo. Fue Dios el que hizo esto en mi vida. Entonces Dios necesita a esas personas, ¿verdad? Porque un millonario siempre está preocupado por sus finanzas, por sus carros, por sus lujos, ¿verdad? No se preocupa de qué pasará el día de mañana. Sin embargo, una persona que está en problemas, que es pobre, siempre necesita que Dios le ayude. Siempre necesita que Dios lo saque adelante, ¿verdad? Entonces mire qué pasó aquí, ¿verdad? 10 leprosos, 10 personas enfermas, sin esperanza alguna, clamaron a gran voz, tú ten misericordia de mí. ¿A quién clamaron? ¿Al humano o al Hijo del Rey? ¿Y quién los salvó? Fue Jesús. ¿Por qué los salvó? Por su fe.
porque tuvieron fe, porque pudieron creer que Él es el único que los podía sacar de esa enfermedad. Pero dice que mientras iban a los sacerdotes, se les olvidó a 9. ¿Quién los liberó? Solo hubo uno que pudo regresar a darle gracias y a glorificar el nombre de Dios. Tal vez en tu familia o en una familia de algún amigo que tú tienes, algún día estuvieron en algún problema de salud y clamaron a gran voz: Dios mío, sácame de este problema porque yo ya no puedo más, no puedo ni respirar, no puedo ni comer. Vino Dios y les dijo: hijos míos, aquí está la provisión, aquí está la salud. Pero cuando esto pasó, regresaron al mundo. Se les olvidó quién fue el que los liberó. Se les olvidó quién los sacó. Y Dios no es un Dios rencoroso, Dios es un Dios de amor. Él los va a dejar caminar por el mundo otra vez. Pero todo tiene un límite. Dice la palabra de Dios: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si no es por mí. Abogado tenemos con nuestro Señor Jesús, el intermediario, el que murió en la cruz por nosotros. Entonces, si Dios te sacó algún día de un problema y tú no le has agradecido o se te olvidó agradecer, hoy es el momento, hoy es el día de que regreses y le des gloria a Dios, de que le digas a tus amigos, a tus enemigos, quién es Dios y por qué lo glorificas. No seas una persona que te quedes con lo que Dios te ha dado. Sea una persona que puedas compartir la palabra de Él. Recuerda que si tú bendices a alguien, a ti se te regresa. Si tú siembras odio, a ti se te regresa. Si tú siembras bendición, bendición recibirás. La vida es muy difícil. Todos caminamos con tropiezos. Pero si Dios no estuviera ahí con nosotros, no pudiéramos levantarnos de nuestros errores. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios necesita que tú lo busques en esta tarde. No importa tu dificultad, no importa tu pecado, Dios te perdona. Dice que una vez en las afueras de un templo había un paralítico y le dijo Dios: hijo de David, sáname. Levántate, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Y entró al templo caminando y todos se asombraban cómo él pudo recuperar sus pies que estaban dormidos. Y aquí no nomás nos habla de lo físico, sino que nos habla de lo espiritual. Muchas veces estamos bien, no nos acordamos de Dios, pero apenas nos hace falta algo económicamente, o que la nevera no esté llena, que no haya despensa para comer, nos acordamos de Dios. Pero cuando todo está perfecto, lastimosamente no sabemos quién es Dios. La enfermedad ha venido al mundo no para matar, porque la mente es mental. La mente física, uno muere y dice: Dios te tenga en su gloria. Pero si nunca le sirviste a Dios, ¿tú crees que tú te vas a ir con el Señor? Yo creo que yo me voy con el Señor. Claramente la palabra de Dios es clara. 144,000 sellados Dios ha escogido. A mí me gustaría que tú fueras uno de ellos, que mi familia fuera una de ellos. Pero la guerra espiritual es individual.
Depende de ti, depende de mí, no depende de nadie más. Si yo no obedezco los mandamientos de Dios, y si tú no obedeces los mandamientos de Dios, pues sabemos a dónde vamos, ¿verdad? Pero si claramente tú induces a tu familia a que venga a la iglesia, a que se congregue a la célula, a que esté motivado para todo esto, pues tú estás peleando una buena batalla. Y no te rindas. La vida cristiana no es fácil. La misma Biblia lo dice. Esfuérzate y sé valiente, que yo estaré contigo. Pero si te toca ir a la iglesia un día y está lloviendo, y esa es la excusa que el enemigo pone en tu mente para que tú no vayas a la iglesia y te quedes en tu casa, recuerda que esa palabra no es de Dios. Esa palabra es de que algo que el enemigo pone en tu mente para que tú no te puedas congregar. Pero si tú dices, no importa, si a Jesús no le importó ser latigado, si a Jesús no le importó ser clavado, ser golpeado, ser escupido, ser crucificado por mí, porque a mí me tiene que importar un poco de nieve, un poco de lluvia, porque a mí me tiene que importar caminar media cuadra para ir a la iglesia. Porque mucha gente tiene una excusa en estos momentos que si no tengo un carro no puedo ir a la iglesia, si no voy en taxi no voy a la iglesia. Y a Jesús le importó bajar del cielo, convertirse en hombre de carne y hueso y vivir entre nosotros para salvarte a ti y a mí. A Él no le importó. A Él no le importó morir en la cruz para redimirte a ti y a mí del pecado. Y porque a ti te tiene que importar caminar 2 cuadras, caminar media hora, para glorificar a Dios, para congregarte a una iglesia, para invitar a tus hermanos, para invitar a tus amigos. Claramente la palabra de Dios aquí dice que Jesús, dice, y yendo Jesús a Jerusalén y pasando por Samaria y Galilea. ¿Usted cree que Jesús venía en un carro? Jesús venía, lo traían 3 hombres cargados en sus hombros. Jesús caminó, tal vez más lejos de lo que usted y yo hemos caminado. Y nunca se quejó. Nunca dijo, no voy a hablar de mi padre porque está lloviendo. Nunca dijo, no voy a hablar de mi padre porque me pueden matar. Nunca dijo, no voy a cruzar ese río porque sabrá que esas aguas turbulencias me puedo ahogar. ¿Qué fue lo que le dijo a Pedro? Hombre de poca fe. Pedro tenía el conocimiento de que él podía caminar sobre el agua como el maestro lo hacía. Pero cuando salió de la barca y empezó a caminar sobre el agua, su corazón se llenó de temor y se hundió. Jesús lo sacó. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Vuélvele a intentar otra vez. No, ¿verdad? Hombre de poca fe. La palabra de Dios dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a esa montaña, muévete, y se movería. Pero como no creemos ni nuestra propia sombra, ¿cómo vamos a creer a lo imposible? Porque recuerde que dice la palabra de Dios, bienaventurado el que no ve y cree. ¿Y usted cree que esta palabra está hablando de o sea, que uno sea ciego por naturaleza? Usted y yo tenemos ojos y podemos ver al mundo, cómo se está destruyendo. Si nosotros somos capaces de ver guerras, enfermedades, ¿por qué no tenemos la capacidad de ver lo espiritual, donde Dios pelea nuestra buena batalla? Porque nos enfocamos mucho en este mundo y recuerda que lo que es de este mundo se quedará, mas nuestra alma partirá. No importa lo que traigamos puesto, no importa nuestras riquezas, lo que es de este mundo, en este mundo se va a quedar. Sin embargo, lo que sí va a pasar es nuestra alma. ¿Y será que se va a ir con Dios?
¿Será que alcanzaremos a ver la gloria de Dios? Pero eso solamente depende de nosotros. Yo te motivo que ni por ninguna circunstancia, ni porque tu pareja no quiera ir a una iglesia, congregarse, a escuchar la palabra de Dios, tú te detengas. Porque cuando yo no tengo ganas de ir a la iglesia porque todo el mundo tiene un desánimo, mi esposa me dice, yo me voy, yo no la detengo. Cuando yo quiero ir a la iglesia y ella no puede ir por alguna circunstancia u otra, yo me voy, yo no me quedo. Pero es bien bonito cuando la familia se congrega, desde el más pequeño hasta el más grande, a escuchar la palabra de Dios. El tiempo se está acabando y no sabemos cuándo será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que sí tenemos seguro es que Él vendrá, y vendrá por su pueblo. Vendrá por los redimidos, por los 144,000, como dice la palabra, sellados. ¿No te gustaría a ti ser uno de ellos? No seas como esas personas de que uno les habla de Dios y me dicen, sí, un día, mañana. Y cuando tú te despiertas y te suena el teléfono, fulano de tal murió. ¿De qué murió? No sabemos. Ahí es donde tú entiendes de que no hay un mañana. Hay un hoy, hay este momento para levantar ese teléfono, para levantar ese email y llamar a una persona que te haya invitado a la iglesia y que pueda ser tú, el que dé ese paso y que no sea obligatorio, ¿verdad? Dice, la santidad clave para el reino de Dios. Dice, cuando no hay visión, el pueblo perece. Un corazón conforme a Dios. Juan 15:13. ¿Por qué dice que cuando no hay visión, el pueblo perece? Cuando tú no tienes una visión en la vida, siempre vives en derrota, siempre vives en problemas. Imagínense esos 10 leprosos. 9 se fueron, 1 se quedó a glorificar a Dios. ¿Será que los 9 viven felices? ¿Será que los 9 no volvieron a enfermarse? ¿Será que fueron limpiados para siempre? ¿O en el camino el enemigo los encontró una vez más y los enfermó de otra enfermedad? Sin embargo, uno se regresó a glorificar a Dios, a reconocer quién fue el que lo había limpiado, ¿verdad? Un ejemplo, cuando yo vivía en el mundo yo consumía drogas, yo consumía alcohol, me encantaban los problemas, era una de las personas que si yo no peleaba con alguien yo no vivía feliz. Cuando yo caí preso la primera vez y estuve preso en una cárcel de Nueva York, yo le dije, Señor, sácame de aquí. Y en la cárcel uno encuentra enemigos que le dicen, oh, ¿qué hiciste? No, pues estoy preso por este delito. Oh, así te van a dar como 6 años. Te van a mandar para la correccional. Y te entra ese temor, te entra ese miedo, esa desesperación que no puedes ni respirar. Pero ahí está Dios en esa celda contigo, esperando a que tú clames por Él. Y cuando pasaba el tiempo y las horas, yo no sé si es de día o es de noche, de repente llegó una vez una persona que trabajaba para la correccional y me dijo,
tu jefe ha estado preguntando por ti. Mi jefe. Mire cómo es Dios. Mire cómo es Dios. Tu jefe ha estado preguntando por ti y está este número. Una persona de la correccional no está supuestamente a darle información a un preso. Pero mire cómo es Dios. Vino ese hombre y me dio un papelito donde viene apuntado un número. Entonces yo llamé ese número y era mi jefe para el que yo trabajaba. Y me dijo, no te preocupes. Dice, ¿qué pasó? Le digo, no, pues tuve un problema por el andar borracho. Y pues no pensé las consecuencias y estoy preso. Y me decía, no, y los que estaban conmigo me decían, te van a deportar, te van a meter preso. Pero mire cómo es el diablo también, metiéndome cizaña a través de otras personas. Yo fui a una esquina de la cárcel donde yo estaba en esa celda y yo le dije, Dios mío, sácame de aquí. Mire mi declaración, Señor, sácame de aquí. No pasó mucho tiempo cuando me hablaron a una ventanilla. Mi jefe había pagado un abogado para que me sacara de ahí. Usted está mirando cómo Dios estaba glorificando a través de mi patrón, de mi jefe. $200 pagué yo de fianza. Y cuando vengo le digo, jefe, gracias por sacarme de allá, aquí te pago lo que te debo. Y me dijo, no es nada. ¿Por qué? Porque no era él. No era él con sus fuerzas, que él estaba yendo a una cárcel a sacar a una persona que ni siquiera es de su familia, sino que era Dios sembrando esa bondad en su corazón y que él me podía ir a sacar de ese lugar. Pero aún así yo no aprendí. Yo no entendí el mensaje de Dios. Y cuando vino Dios y anduve yo en el mundo siempre haciendo maldades, portándome mal con Dios. No pasó mucho tiempo y volví a caer preso. Y yo le dije, Dios, ya no merezco nada. Que me den lo que me tengan que dar, porque no merezco tu perdón. Yo sé que te fallé la primera vez, que tú me sacaste de aquí, pero también entendí que tú existes y te doy gracias por lo que hiciste por mí en aquella vez. Pero ahora yo ya no soy digno de pedirte una vez más que me saques de aquí. No era yo. Era el enemigo que había puesto esos pensamientos de que uno ya no es digno de pedirle perdón a Dios. Y no pasó mucho tiempo cuando me vino a decir un abogado, en 1 hora te vas para tu casa, de un delito que no era muy grave, pero como yo ya tenía un delito atrasado que era un poco grave, pues ya automáticamente me culpaba, me hacía algo que era una persona peligrosa. Y pues no le puse mucha atención. Así que pues cuando salí de ahí empecé a caminar otra vez en el mundo. Empecé a andar haciendo muchas cosas, ¿verdad? Hasta que llegó un momento a mi vida de que me junté con mi esposa, la que tengo ahorita, y ella caminamos en el mundo. Tuvimos muchas dificultades cuando nos juntamos, tuvimos muchas pruebas del enemigo que nos puso en el camino para que no fuéramos felices. Hasta que llegó un día que le dije, yo ya no quiero ser así. Y yo me pude, ahí Dios ya estaba trabajando en mi vida. Ya estaba trabajando en mi corazón y en mi mente. Y pues cuando yo quise dejar las drogas fue algo que para mí era imposible. Para Dios es todo posible.
solo fue de una noche en una oración. Y Él me arrancó todo temor de mi corazón. He tenido muchos problemas graves, pequeños y grandes. Y la gente se asombra de mí y me dicen, pero ¿por qué a ti no te han metido preso? ¿Que por qué a ti no te han deportado? ¿Será porque Dios no ha cumplido el propósito en mi vida? Me tengo que partir con Él. Todo el mundo tiene un propósito en la vida. Nosotros vivimos en un estado donde la pandemia fue terrible, está siendo terrible. Pero si Dios no permite que nosotros nos enfermemos, que nosotros no tengamos ni contacto con esas personas que han sido infectadas, es porque Dios tiene un propósito para ti y para mí. ¿Y por qué no glorificarlo? ¿Por qué no darle gracias por un nuevo día? Porque pude abrir mis ojos. Porque un nuevo día, un nuevo amanecer es una nueva oportunidad para que tú puedas glorificar a Dios. Allá de aquel que no se acuerde de quién lo levantó. Así como el leproso, ¿verdad? Que caminaron por el mundo, felices de la vida, que ya eran libres, eran limpios. Sin embargo, aquel que regresó, no regresó con una altivez, sino que regresó con una humildad. Y no dice, ahí no dice que se le quedó viendo a Jesús a la cara y lo quiso abrazar. Ahí dice que vino y se hincó y puso su rostro en el suelo y le dio gloria a Dios. Porque dice la palabra de Dios que no hay lugar más alto que estar a los pies de Jesús. Porque hoy muchos estamos arriba, pero mañana podemos estar abajo. Hoy muchos tenemos un problema grave, pero mañana podemos estar sonriendo. El mundo está llorando, pero mañana puede estar feliz, pero solo tiene que decir una cosa y buscar una sola cosa. ¿Por qué no el mundo no busca a Dios y deja de buscar con sus fuerzas una cura que solamente Dios la puede dar? Si el mundo se humillara y declarara que Dios es el que los formó y que limpiara los aires, Dios lo haría sin ningún problema. Pero preferimos luchar con nuestras propias fuerzas a buscar una medicina de que no existe, a buscar a Dios, que Él curó a los leprosos, curó al paralítico, curó al ciego, curó a la mujer del flujo de sangre, sacó a Lázaro de entre los muertos, redimió al mundo del pecado, redimió al mundo de la enfermedad, redimió a todo ser humano que en aquel día creyeron en Él. Si Él lo hizo una vez, Él lo puede hacer contigo también. No pierdas el camino correcto, no pierdas la fe. Mantente siempre a la expectativa de que Dios va a hablar en tu vida. No le cuentes al mundo tus problemas, cuéntale a Dios que Él sí es un Dios perfecto y Él no se va a equivocar en darte la respuesta. Sea agradecido con Dios. Agradécele no nomás en tus victorias, sino también en tus derrotas. Así como Job lo hizo una vez, el enemigo vino hacia Dios y le dijo, déjame tocar a tu hijo Job. Y Dios le dijo, toca todo lo material, pero no toques su alma. Y el enemigo se satisfacía destruyéndole su ganado, destruyéndole sus riquezas, destruyendo su familia. Y su esposa le dijo, ¿y tú sigues agradeciendo a ese Dios a pesar de todo lo que te ha hecho? Y él dijo, sí. Pero su fe nunca cayó.
Pero ¿quién era él para juzgar a Dios? ¿Quién somos nosotros para juzgar a Dios? Solamente dobló rodillas y le dijo: aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Si todo tú lo has permitido es por alguna razón. Entonces viene la historia y dice que Dios le multiplicó 3 veces lo que él tenía. 1 por 3. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición. El enemigo puede tocar tus finanzas, puede tocar todo, pero la alma no, porque el alma le pertenece a Dios. Pero si hoy estás peleando una batalla y prefieres ponerle más atención a la batalla que a Dios, no te enfoques en eso. Entrégaselo a Dios, que Él es experto en arreglar problemas. Yo te bendigo en esta tarde. Dios te ama y Dios siempre da fortaleza a sus hijos. Te voy a dar un consejo. No importa lo que estés pasando hoy en día, Dios siempre tiene el control de tu vida. Solamente decláralo, dale gracias a Él. Yo bendizco tu vida, como siempre, tu hermano Emilio, de Iglesia Puerta de Paz en Jamaica, Queens, Nueva York. Si algún día tienes una pregunta, pues este es mi canal. Yo no predico para que gustarle a nadie, sino yo predico para que tú puedas entender un poco de la palabra de Dios y que pues si te gusta, pues míralo, pon la palabra de Dios, no me creas a mí, está la Biblia, busca de Dios. Todo el mundo tiene pruebas diferentes, pero siempre hay un Dios, solamente hay un Dios a quien podemos ocurrir. Esta palabra dice del Señor que Dios bendice a los que bendicen y Dios maldice a los que maldicen. Querido hermano, en esta tarde te doy la bendición de Dios, te cubro con la sangre preciosa. Gracias, Espíritu Santo, porque tú has hecho todo perfecto, Señor. Tú hiciste los mares y la tierra, Señor, los cielos, Dios mío. Hiciste al hombre perfecto, Padre mío, a tu semejanza, dice tu palabra, Señor. Te doy la gloria y la honra y la alabanza solamente a ti, Padre mío. Gracias, Espíritu Santo, por la oportunidad que nos has dado de estar delante de tu presencia una vez más. Yo te bendizco, Señor. Bendizco la tierra, Padre mío. Que toda enfermedad que sea levantada contra tus hijos, Padre mío, seas tú, tu mano poderosa, el que la quite, Padre mío. Y te levantes de tu trono, Padre mío, y soples aliento de vida, Señor, sobre los aires de las naciones que están siendo azotadas por cualquier enfermedad, Señor. Hoy tú las limpies, Dios mío, por tu maravilloso nombre, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu misericordia de este día, Señor. Que a través de este medio, Padre mío, personas puedan venir a tus pies, Padre mío, poder buscar tu rostro, Señor, ya que el tiempo se está acabando, Padre, y no queremos que nadie se pierda, Señor. Te doy la gloria, la honra, la alabanza solamente a ti, Señor, porque tú eres el único digno de alabar, Señor. No importa lo que el mundo diga, Señor. No importa lo que el pronóstico de ese doctor, Dios mío. Sino lo que importa es tu última palabra, Padre mío. Ya que tú eres el único digno de juzgar al mundo, Padre mío. Tú eres el único digno, Señor, de levantar, Dios mío, cualquier castigo, Padre mío. Oh, gracias, Espíritu Santo. Te doy gloria, te doy honra solamente a ti, Señor. Bendice nuestras almas, Dios mío, bendice nuestras vidas, Padre mío. Bendice nuestras finanzas, nuestros hogares, Padre mío. Dale a tus hijos, depende de sus necesidades, Padre mío. Hoy cubrimos los hogares con tu sangre preciosa, Padre mío. Como tú dices tu palabra ahí en Salmos, Señor, que caerán 10,000, 10,000 a nuestra diestra y a nosotros no nos tocará, Señor. Porque cuando tú tienes un propósito en nuestras vidas, Padre mío, tú no permites que nada nos pueda tocar hasta que sea cumplido ese propósito, Señor. Gracias, Espíritu Santo, Padre mío, te doy gloria, Señor. Gracias por tu palabra, Padre mío. En tu nombre, Señor, lo declaro, Señor. Amén, Padre mío, amén. Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo en Cristo Jesús.
Que la paz del Señor quede con vosotros y que seas tú el que tome esa decisión hoy día. No esperes para mañana, porque para mañana puede ser muy tarde. Que puedas dar ese paso de fe y te puedas congregar en una iglesia. Me puedes escribir. Mi correo electrónico es hernandez.catete@gmail.com. Y quieres platicar, estoy dispuesto a escucharte. Dios te bendiga en esta tarde, hermano mío. Dios te ama. Un abrazo en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Bendiciones. Bye.